Muy bien, podemos continuar, Elena, por favor. Está bien, señor. Gracias. Ayer me había quedado en organización social. La Maya era una sociedad jerárquica que se encontraba organizada de la siguiente forma. Nobleza. Almejenov. Sus miembros ocupaban un lugar privilegiado que les daba acceso a los cargos de mayor prestigio. Sacerdotes. Akinov. Eran los encargados de los ritos y ceremonias, pero también algunos de ellos de los estudios astronómicos y cálculos matemáticos. Gente común. A. Chembal Unieol eran los campesinos y artesanos, personas que con su trabajo, además de mantener a ellos mismos, también debían sostener a sus grupos de privilegio. Esclavos. Pencatov. Este grupo podía estar conformado por prisioneros de guerra, delincuentes o descendientes de esclavos. Economía de la cultura maya. La principal actividad económica de los mayas era la agricultura, labor que efectuaban sobre terrenos que en gran parte habían ganado a la selva mediante el sistema de roza, quema. Así cultivaron maíz, frijol, calabaza, yuca, ají y algodón, entre otras especies. Vestimenta de la cultura maya. El hombre maya, independientemente de su condición social, vestía un taparrabos de algodón enrollado alrededor de la cintura y las piernas. La indumentaria de los individuos de mayor rango se encontraba más ornamentada. Por ejemplo, sus taparrabos tenían bordados y plumas, o incluso en algunos casos llevaban una falda de tela decorada con piezas de jade sobre él. Todos los hombres llevaban el torso desnudo, aunque los nobles podían llevar pectorales y collares de jade sobre su pecho, una capa sobre sus hombros y un penacho de plumas en su cabeza. Las mujeres llevaban una amplia túnica blanca adornada con bordados de motivos geométricos y o florales. Las mujeres nobles se distinguían por sus collares o orejas de jade. Y aquí hay una foto de la vestimenta. Conocimientos de la cultura maya. Algunos de los conocimientos que desarrollaron los mayas fueron los siguientes. En el campo de las matemáticas desarrollaron un sistema de numeración vigesimal estructurado en base a los tres signos, el punto, la raya y el caracol. El valor de cada uno de estos equivalía a 1, 5 y 0, respectivamente. La posición de cada signo y su combinación con otros determinaba su valor final. Desarrollaron un sistema de escritura compuesto por más de 800 glifos, es decir, de signos en su mayoría expresaban ideas, pero también algunos de ellos fonemas. En astronomía, gracias a la precisión de sus cálculos matemáticos y la observación de los astros, pudieron determinar con exactitud los siglos de la Luna, el Sol y el planeta Venus. Aquí están los números mayas. Fin de la cultura maya. Luego de alcanzar su máximo esplendor durante el primer milenio, la civilización maya sufrió un abrupto colapso y muchas de las ciudades del centro de la península de Yucatán fueron abandonadas. Algunas teorías sostienen que la causa del colapso se encuentra vinculada a diversos conflictos sociales que habían impulsado una serie de rebeliones y levantamientos. Otras los relacionan al uso indiscriminado de los recursos naturales. Según esta última hipótesis,
fueron los mayas mismos quienes mediante un empleo excesivo de la tala y quema causaron un desequilibrio ambiental que trajo aparejado largos periodos de hambruna y en consecuencia un rápido descenso de la población. Tiempo después, durante el posclásico, la civilización maya experimentó un breve renacimiento tras recibir la influencia tolteca en la región norte de la península de Yucatán. Sin embargo, para los primeros años del siglo XVI, cuando los españoles llegaron a las tierras mayas, esta civilización ya se encontraba completamente debilitada. Algunas ciudades mayas cayeron pronto en manos de los españoles, pero otras lograron resistir por casi 200 años. Recién en 1697 los españoles tuvieron su última victoria sobre los mayas. Y tengo un video de YouTube. Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes, con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no, en realidad nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos. Como Pacal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares, que por la evidencia que existe, probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y por supuesto tamales. Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya, sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. Nos vemos pronto. Y eso sería todo, señor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti por la explicación. Definitivamente me llamó bastante la atención esa parte, te decía anterior, ¿verdad? A los dioses que habías encontrado, el nombre de cada uno de ellos. Y lo mismo que yo mencionaba al inicio, ¿verdad? Esta cultura tiene muchas incógnitas aún que definitivamente nosotros difícilmente pudiéramos resolver. Ya establecía, ¿verdad? Los recalcos que hacía el video también en cuanto al desarrollo que ellos tuvieron, cómo posiblemente ellos desaparecieron y el avance, ¿verdad? Que se tuvo como tal. De ello, cada
proceso que se tiene o cada registro, ¿verdad? Muestra esas evidencias que ellos fueron una civilización grande y que fue reprimida, ¿verdad? Con los españoles. Y es que en este caso vamos a establecer que si yo no conozco algo de alguna cultura, pues yo lo voy a ver como malo, como negativo. Y por eso era que cuando hacíamos la comparación, ¿verdad? En cultura guatemalteca, en esa fase del proceso de desaparición y sometimiento de los mayas, en donde los españoles veían, ¿verdad? Que eran personas impuras, inhumanas, porque no vestían. O sea, no era que no vestían, sino era parte de la indumentaria que se tenía como tal. Mientras que ellos en aquel entonces, ¿verdad? Utilizaban, por ejemplo, las damas vestidos largos y se cubrían todo, y en las mujeres mayas definitivamente no existía pues ese tipo de vestimenta. Entonces, siempre hay que hacer las comparaciones de establecer, ¿verdad? Porque sí o no surgen algunos elementos. Muy bien, gracias Elena, la información muy bonita, muy amplia para poder ir observando del por qué, ¿verdad? O la esencia también de la cultura como tal. Weiner, tú me indicas, por favor, si estás. Señor, tengo una incomodidad. Por el momento no tengo computadora para presentarle lo que ya hice. Muy bien, pero si tienes ahí tu información, compártela sin necesidad de proyectar. De tenerla aquí, señor, no la tengo. ¿Sí la tienes? No. Muy bien, está bien. Bueno, de la información entonces que nosotros tenemos, voy a resaltar solo puntos importantes. No vamos a, les decía la clase anterior, a detenernos mucho con respecto a ella, porque en su momento, pues nosotros ya pudimos ver, ¿verdad? Esa presentación que nos hacía Elena, tomando en cuenta todos los elementos. Pero también es importante que ustedes investiguen, que ustedes se empapen de esta situación, de esta cultura como tal. Acá voy a proyectar información generalizada de una página que podemos nosotros observar, en la cual yo les he dicho siempre, ¿verdad? Tenemos que buscar información precisa, verídica, no lo primero que se nos ocurra. Pero vamos a ir relacionando algunos aspectos porque en este caso ya tenemos dos documentos, uno que fue presentado por Elena y el otro que tenemos nosotros en nuestro curso, y sumado a ello, el otro que tenemos como tal dentro de Cultura Guatemalteca. Acá entonces vamos a ir haciendo comparación de la información que nosotros ya recibimos. Teníamos entonces, dice que en este caso la cultura maya fue una civilización mesoamericana. Ya habíamos hablado qué territorios comprende Mesoamérica y cómo está distribuido de forma geográfica. Entonces dice, está establecido por México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, que son las ciudades específicamente de México. También Guatemala, que estaba incorporada en aquel entonces todavía Belice a nuestro territorio. Honduras y El Salvador. Ya dijimos que esas son las zonas del sur, ¿verdad? Establecidas en este territorio. Destacó, dice, a lo largo de los milenios en lo que era la escritura, lo que era el sistema de los jeroglíficos, porque acá, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la simbología que ellos tenían y el tallado en cada una de sus piedras, es como nosotros podemos ir estableciendo esos aspectos. Muy bien. Dice que fue una escritura en un sistema desarrollado que en algún momento pues tiene una situación similar, les decía al inicio, con lo que era, por ejemplo, el sistema de los egipcios, porque los símbolos, las imágenes, los
íconos era parte de ello. Y que en algún momento, como ellos lo desarrollaron, ellos lo crearon, pues lógicamente, ¿verdad? Ellos sabían sobre el desarrollo de los mismos. En su momento vamos a encontrar que algunos elementos pues van a ir en comparación de otras culturas, porque situación, recuerden que cada civilización pues tuvo cierto contacto con otras por el comercio. Entonces es ahí donde nosotros venimos a encontrar, ¿verdad? Este sistema. Tenemos también que el arte, la arquitectura fue otro elemento principal y de ello pues ya definitivamente acá, ¿verdad? Las esculturas que nosotros podemos ver es la que viene a representar. Acá en este caso es el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, esto es en México como tal, y luego tenemos, ¿verdad? Algunos elementos que representan las imágenes y deidades que ellos presentan en algún momento. Tenemos también lo que ya mencionaba, ¿verdad? Ese video y esa parte, cuando nosotros tenemos la imagen visual de algo, es muy bonito porque nos queda grabado en la mente. Imagínense, dice, tenía la altura posiblemente hasta de 25 pisos. Y esa altura, después de haber sido desarrollada, tenía un mirador, es decir, tenía un punto estratégico para poder establecer más allá. Entonces ahí es muy fácil comprender cómo ellos iban desarrollando estos sistemas como tal. Durante el periodo formativo se establece que pudo haber sido, ¿verdad? Entonces, en el año 2000 antes de Cristo, pero les había dicho yo que posiblemente se tiene todavía aún antes de esta fecha como tal. Muy bien. Acá les mencionábamos que la dieta principal, ¿verdad? De ellos es el maíz, el frijol, la calabaza y el chile, entre otros elementos que nosotros pudiéramos mencionar. ¿Por qué situación? Porque recuerden que la variante que se fue presentando según la necesidad que ellos establecieron en un momento determinado es algo que nosotros vamos a ir descubriendo por la misma situación de desplazamiento que ellos tuvieron. Pero el elemento fundamental fue el maíz. Si ustedes recuerdan que hemos mencionado mucho que esta es la base y que en su momento siempre les hago comparación con todo, con el pasado, con la actualidad, ¿verdad? Y con lo que hoy en día vivimos. Porque el elemento fundamental que tiene como maíz, hemos escuchado que el Popol Vuh, ¿verdad? Menciona que el último hombre fue elaborado de maíz como tal. Por eso es de que es el término, ¿verdad? Hombre de maíz. Acá dicen que entonces tenemos también ciudades con arquitecturas monumentales, en este caso, aquí presenta estucos, es decir, los interiores que se tienen, ¿verdad? De una estructura, un acabado fino como tal que se puede presentar. En este caso, el estuco puede ser interno o puede ser externo, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo esos acabados se presentan. Y acá, este estuco, nosotros lo vamos a ver en esta parte. Vean de cómo estaba estructurada, pues estas partes que se muestran como tal. Dentro de la escritura jeroglífica, pues hay símbolos, signos que representan, en este caso, todo aquello que ellos iban desarrollando en un inicio. Cuando nosotros hablamos de esta escritura jeroglífica, también presenta algunos aspectos relacionados a su religión, relacionados a aquellos eventos que traspasaban, ¿verdad? Esa esencia de lo que nosotros conocemos. ¿Qué pasa con nuestra escritura? Nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? El abecedario normal. Una A simboliza, ¿verdad? Está por su grafía y por su fonología, hasta ahí. A es A. Pero en aquel entonces un jeroglífico como tal podía ser representado en muchas situaciones. Es decir, una imagen, un símbolo podía tener muchos significados. Ahí entonces empieza, ¿verdad?, a desarrollarse esa parte que yo les mencionaba. Tenemos también un calendario. El calendario consta, ¿verdad?, de dos cualidades específicas. Uno de cuenta larga, que en este caso, cuando nosotros hablamos de una cuenta larga, es la denominación de un calendario vigesimal mesoamericano, es decir, como tal va a ir avanzando. ¿Se recuerdan que en algún momento en el año 2012, perdón si no recuerdo exactamente la fecha, ¿se recuerdan ustedes que hubo aquella
Se escuchó mucho de que venía el fin del mundo, que se iba a terminar, que los mayas habían predicho esa situación. Es que no era tanto eso, que en este caso, por ejemplo, se iba a terminar el mundo, sino hasta ahí había llegado ese conteo. Imagínense, después de cuántos siglos de desaparición de ellos habían llegado a esa cuenta solamente, y luego tendría que comenzar una cuenta nueva. El problema es que como nosotros desconocemos de esta parte, pues todo el mundo pensó, no, es que se va a terminar el mundo, ¿verdad? ¿Cuánta gente se suicidó? ¿Cuánta gente regaló sus cosas, etcétera? Y todo lo que había pasado por esta misma situación. Pero en realidad es que marcan dos calendarios. Uno, por decirlo así, que nosotros establecemos, va como por mes, día y etcétera. En cambio, ellos establecían ese y aparte sumaban otro, ¿verdad? Que ya establecía pues una cuenta, dice, larga porque estamos hablando de periodos más largos. En este caso, cuando nosotros hablamos de periodos largos, es porque ellos iban más allá, o sea, ellos veían, o no es que veían, sino pronosticaban cuestiones de futuro. Por eso es que ellos conocían, por ejemplo, los eclipses, ellos conocían, por ejemplo, los equinoccios y los marcaban muy puntual de cuándo, a qué hora y en qué momento iba a ocurrir. No es un elemento que hoy en día, ¿verdad? Solamente otros países lo desarrollaron, no, fueron los mayas. Y de esto es que nosotros podemos observar. Muy bien, dentro de estas cualidades también mencionaba, ¿verdad? Les decía yo eso, ya lo había comentado también, que no necesariamente vivieron en estas arquitecturas, sino estos eran miradores, eran centros de estudio, eran centros o plazas públicas para establecer alguna situación de rango, pero no era que ahí vivieran ellos como tal, y que eso también tenemos que entenderlo nosotros como tal. Tenemos dentro de las tierras bajas, están algunos elementos importantes como la ciudad de Tikal. Esta se encuentra, ¿verdad?, en Petén, y desde acá podemos observar nosotros que se puede ver el Gran Jaguar, que es el elemento fundamental dentro de lo que es esta ciudad. Luego está Calakmul, que también se encuentra en este caso, ¿verdad? A una distancia de Guatemala entre fronteras, pero que este no está así como que abierto al público. Esto es algún elemento que todavía está en descubrimiento. Muy bien. Dijimos entonces que dentro del desarrollo de los mismos estuvieron, ¿verdad?, involucradas otros grupos que también eran mesoamericanos, pero que no se identificaban así como tal dentro de la cultura maya. Dentro de este está lo que es Teotihuacán. Y Teotihuacán, ¿verdad?, es el nombre, dice, de un gran complejo arqueológico que en este caso representa una de las últimas culturas grandes y extensas que se pueden observar todavía. ¿Por qué nosotros hablamos mucho de ellos? Porque la mezcla de los últimos pobladores, pues ya se vino a desarrollar, ¿verdad? Por aquel sometimiento del vasallaje que tuvieron unos y otros, ¿verdad?, que tuvieron la resistencia. Pero Teotihuacán fue uno de los últimos grupos que dio, pues ese último lapso de guerra, llamémoslo así. Dentro de nuestro territorio, pues está el territorio quiché. Si ustedes ven el mapa, la imagen representa, ¿verdad?, Totonicapán, Quetzaltenango, parte de Sololá, parte de Huehuetenango, pero una mínima, y entre otros elementos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a establecer esa parte? Porque ahí es como nosotros vamos o fuimos seccionados por un mapa geográfico. Hoy en día usted ha escuchado, por ejemplo, que hablan usted en algún formulario, le preguntan a usted a qué etnia pertenece. Pertenece a una etnia quiché, a una etnia mam, a una etnia sutuil, etcétera. Pero es por los establecimientos de territorios que se tuvieron en aquel entonces. Dentro de lo mismo nosotros vamos a establecer, ¿verdad?, que entonces ya habíamos hablado que tiene, por ejemplo, cultura, tiene arquitectura, tiene rasgos o eventos, llamémoslo así,
que presencian todo aquello que nosotros en algún momento hemos podido observar durante los mismos. Los periodos establecidos está el periodo clásico, el preclásico, el posclásico y el periodo final. Dentro de este periodo final, definitivamente es aquel que ya nosotros presentamos, ¿verdad? Cuando vienen los españoles y en este caso hacen el cambio, ¿verdad? De lo que era esa cultura instaurada a la cultura que ellos vienen a implantar. Vean, para poderlo establecer de periodo en periodo, habría que leer muchos libros, porque algunos, por ejemplo, solo nos presentan de forma general, así como este. Es decir, nos presentan un periodo arcaico que comprende del 800 al 2000, porque ellos marcan el 2000. El periodo preclásico comprende un clásico temprano, un clásico medio, un clásico tardío. Dentro de los mismos están establecidos del año 2000 antes de Cristo hasta lo que es el año 159 y 250 después de Cristo. Esto es para el preclásico, es decir, el inicio que ellos emprendieron como tal. Ya en su auge como tal tenemos al periodo clásico, también lo presenta como temprano, tardío y terminal, que ya está comprendido en el año 150 después de Cristo y en el año 830 después de Cristo, hasta que viene ese periodo, ¿verdad? De los 1000 en adelante y ya viene lo que es el periodo de la invasión española. Entonces en 1500, ¿verdad? En adelante se presentan ya las primeras expediciones hacia nuestros territorios y es ahí donde empieza, ¿verdad? Ese saqueo y la necesidad de los españoles de venir a apoderarse de estas tierras para que en 1524 se establezca esa invasión, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, la historia marca todavía un acontecer de expediciones antes que de 1524. Por eso es de que en el otro documento que platicábamos se hablaba, ¿verdad? Que algunas tribus, algunas civilizaciones o algunos grupos como tal ya se habían unido desde un inicio. Era la presentación que se tenía del mismo, hasta llegar a un colapso, pero este también en su momento mencionamos que pudiera haberse dado por muchas razones. Dijimos que una era por la sequía, la hambruna y una que otra enfermedad. Otra, por la misma división que existió dentro de los mismos grupos. Por ejemplo, en este caso, como ya era una rivalidad entre grupos, entonces unos a otros se iban exterminando, entonces ya estaba debilitado lo que era la cultura mesoamericana en forma general. Luego viene lo que es, ¿verdad? La invasión de los españoles y le fue mucho más fácil a ellos establecerse en estos territorios porque ya los grupos estaban debilitados. Entre sí habían desarrollado, ¿verdad? Estas situaciones. Y otros elementos, por ejemplo, de poder y cuestiones como esas que se pudieran sumar. Y por ello es que nosotros establecemos la importancia de poder conocer y dominar esta información como tal. Ustedes me indican si desean agregar algo o tienen alguna duda. Por mí todo está bien ahí, señor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. En este caso, te decía, ¿verdad? La información que proyectabas era muy bonita. Te voy a pedir en algún momento que compartas conmigo esta información para que yo la pueda subir y agregar también, en este caso, al espacio que tenemos para que todos tengamos acceso. Me llamó bastante la atención, te decía lo que es los nombres de los dioses como tal, porque algunos nos presentan, ¿verdad? En forma generalizada la explicación de la misma creencia, mas no hay una imagen como tal de la que tú pudiste encontrar. Sí, señor, ya subí el documento al espacio que correspondía. Muy bien, excelente, gracias. Entonces, bueno, pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde, por favor. Gracias, señor, igualmente. Muy bien.